José, buenas tardes. Yo no sé si hace falta el micrófono. Ah, por el video. No sé si irme para allá o ustedes se vienen para acá. A mí me gusta. Es la primera vez que retomo de la pandemia. Así que lo primero que me pasó fue emocionarme cuando entré al predio. Y me emociona esto de estar acá, ¿no? Así que, José, en tu nombre, el agradecimiento de la Cámara, de la autoridad de la Cámara, a esto que es un espacio que realmente nos convoca, y nos convoca para esto, a hablar de lo lácteo, a hablar de la producción, a hablar de la industria, y a nosotros nos toca hablar del transporte. Así que, desde ya agradecido. Tuvimos la oportunidad el año pasado de participar de este espacio. La verdad que fue un gusto, estuvimos con Gastón, fue un gusto iniciar este camino y espero que lo sigamos haciendo. Por lo menos esa es la intención. La Cámara antes de ayer cumplió 64 años. Representamos todo lo que es el transporte en sus distintos rubros de actividad en la provincia. Tenemos una filial. De nuestras 7 filiales, tenemos una filial acá en Villa María, por eso también es un gusto estar acá porque nos sentimos en casa, realmente nos sentimos en casa. Y esto de hablar de los costos del transporte, ¿por qué hablar? Porque nosotros, digamos, nos proyectamos a un mundo de posibilidades. No vamos a hablar de qué feo que está el país, qué feo que está la economía, qué complicado. No, hablemos de las posibilidades que tenemos porque es la única forma de generar. Y hablar de los costos del transporte es hablar de rentabilidad, es hablar de una actividad sostenible. Somos parte, somos un eslabón de una cadena productiva como es la cadena láctea, estamos en la principal cuenca. Nuestras empresas participan de esto, son un eslabón importante como eslabón de una cadena. Dicen que la fuerza de la cadena está en el eslabón más débil. No sé cuál será el eslabón más débil, no importa. Acá lo que tenemos que hacer es que cada eslabón tenga la suficiente fortaleza justamente para que tengamos empresas rentables y tengamos actividades sostenibles. Por eso nosotros encaramos, es más, con Gastón desde el año 2015 decidimos esto, emprender, hablar con números, porque hablamos con supuestos. Ese es el problema que tiene, es más, es un problema que tenemos como país. Hablamos de supuestos, no, tenemos que empezar a hablar de afirmaciones y esas afirmaciones sustentarlas con evidencia. Y así empezamos a trabajar los números. Hoy tenemos 7 rubros en los cuales hemos identificado las variables, las estudiamos, definimos costos, costo kilómetro, definimos indicadores que nos van presentando la variación de esos costos mes a mes. Y de esa forma hemos empezado a trabajar. No es la primera vez que presentamos esto, ya lo venimos haciendo en Villa María, ya venimos teniendo contacto con la industria, venimos teniendo contacto con los productores y bueno, Gastón, me parece que sos vos el que tenés que empezar a profundizar, es más, te han venido a escuchar, así que de nuestra parte muchísimas gracias, José, en nombre de la Cámara, nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Gracias, Rolando. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación para hacer esto que vamos a hacer ahora, que es tratar de pensar juntos a partir del análisis, de la información, lo que planteaba Rolando. Primera cuestión importante general de lo que está ocurriendo con el autotransporte de cargas para los distintos tipos de cargas y trayectos, es que viene habiendo un problema en Argentina de tarifas que vienen por debajo de los costos. Eso, por supuesto, es un problema para transportistas. Eso, a corto plazo, favorece al dador de carga porque tiene menos costo, pero es un problema en la medida que se va sosteniendo en el tiempo y se va profundizando, incluso para los dadores de carga, porque obviamente si los costos no alcanzan a cubrir, por ejemplo, la reposición del equipamiento, el servicio empieza a deteriorarse y además eso no es sostenible en el tiempo, con lo cual puede llegar un momento en el tiempo en el cual el dador se perjudica simplemente porque se fundió su proveedor y tiene que cambiar de proveedor. Entonces entendemos que
Es un problema de ambas partes, por supuesto con más incidencia, más sentido de urgencia para el transportista, para a quien representa la Cámara, pero entendemos que es mejor poner sobre la mesa información dura, estadísticas, números y de una manera transparente, para que en todo caso las negociaciones que se produzcan ahí lícitamente con cada una de las partes defendiendo legítimamente sus intereses, esté fundamentado en que ambas partes estén entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esto además tiene una dificultad adicional por estar en Argentina, y es que hay una enorme volatilidad de precios relativos. ¿Qué quiere decir esto? Entre otras cosas, que ciertas cuestiones estadísticas que funcionan en un país más tranquilo, funcionan mal acá. En un país más tranquilo uno puede decir, bueno, este es el porcentaje de incidencia del combustible, este es el porcentaje de incidencia de la mano de obra, este es el porcentaje de incidencia de reposición de equipos, y uno puede mantener esos supuestos en el tiempo. Ustedes se deben imaginar, ya vamos a ver números, eso en Argentina puede cambiar en 30 días. ¿Por qué? Porque de golpe hay una devaluación y cambia la estructura de costos. Porcentualmente baja la incidencia de la mano de obra, momentáneamente baja la incidencia del gasoil, sube la incidencia del equipamiento, pero después resulta que se ajusta el precio de los combustibles, con lo cual aumenta la participación de combustible frente a los otros componentes, y después en algún momento llega el aumento salarial, y por lo tanto esas participaciones se están moviendo todo el tiempo. Y encima de eso las negociaciones se dan en un contexto en el cual todo se está moviendo. Con lo cual, especialmente desde el punto de vista del transportista, está negociando con la historia de los costos, y mientras está negociando los costos están subiendo, y cuando termina de negociar lo que negoció está atrasado de nuevo. Ni hablar mes de mayo, donde se junta uno de los escalones de aumento salarial del 15%, y de repente, una vez que están cerrados los costos, a los 5 o 6 días, un aumento sorpresivo de precio de gasoil, que puede llegar a 11, 12%, dependiendo de la región, y ni hablar cuando hay escasez de gasoil y el que compraba grado 2 tiene que comprar grado 3, o independientemente de lo que compraba, cuando va a comprarlo no es el precio de surtidor, sino uno más alto, con lo cual eso genera complicaciones. Ya vamos a ver que lo que venimos trabajando es justamente para lidiar con todas esas complicaciones. Pero el problema entonces es complejo, eso dificulta las negociaciones entre dadores de carga y transportistas. Entonces, lo que mencionaba Rolando, que venimos trabajando desde 2015, es cómo ponerle instrumentos matemáticos, estadísticos, rigurosos a toda esta cuestión. Entonces, ahí nace el sistema estadístico de costos del autotransporte de cargas, que tiene ciertas características. Primero, no considera un modelo general que trate de representar a todo el transporte de cargas y después termina no representando a nadie, porque como hay tantas diferencias en la estructura de costos para distintos tipos de carga y trayectos, y esta volatilidad que decíamos de los precios relativos impacta distinto dependiendo de la estructura de costos, tener un único indicador para el autotransporte de cargas implica que no refleja la situación de nadie. Entonces, esto tiene una lógica, el sistema estadístico de costos del autotransporte de cargas tiene la lógica de los costos tienen que ser específicos de cada tipo de carga y trayecto. Por eso tenemos cargas generales Córdoba-Buenos Aires, transporte de combustible Córdoba-Buenos Aires, carga refrigerada Córdoba-Buenos Aires, recolección de leche en la provincia de Córdoba bajo distintos supuestos de distancias, transporte de gaseosas Córdoba, Rosario, Mendoza, distribución de gaseosas dentro de la ciudad de Córdoba, carga de cereales desde distintos puntos de la provincia de Córdoba hasta el puerto de Rosario. Para cargas generales, 5 alternativas de escalados, 3 escalados propiamente dichos, bitren chico, bitren grande, y ahora estamos en etapa de revisión de transporte de automotor, tenemos también transporte de maquinaria agrícola, y la idea es que van a seguir incorporándose tipos de carga y trayectos específicos. Segunda cuestión importante, no utiliza parámetros fijos, es decir,
no presupone que el costo del combustible es tal porcentaje, el costo de mano de obra es tal porcentaje, el costo de equipamiento es tal porcentaje, porque eso puede durar un mes en Argentina. Al mes siguiente las participaciones cambiaron. Esto es una modelización matemática de cómo funciona cada una de estas actividades, donde las participaciones van a terminar siendo un resultado de cómo se movió el precio relativo del gasoil, la escala salarial, el costo de equipamiento, el valor del dólar, etcétera, etcétera. Es decir, no usamos la metodología tradicional, que es suponer una estructura de costo y después actualizar los ítems y ponderar esas variaciones, sino que implica en la práctica, metodológicamente, construir los costos de cero todos los meses, teniendo en cuenta parámetros físicos de cuánto es el recorrido, cuánto es el consumo de gasoil y cuánto es el precio del gasoil, teniendo en cuenta todos los ítems de convenio colectivo de trabajo y la escala correspondiente, teniendo en cuenta cuánto se consumen por kilómetro los neumáticos, el aceite de caja, de motor, etcétera, etcétera. Entonces es una modelización matemática de cómo funciona la actividad, de ahí surgen los costos, pero de ahí también surgen las participaciones de los costos. Y todos los parámetros y supuestos de cada modelo los explicitamos en un documento técnico, porque la idea de esto es, no puede ser una caja negra donde los usuarios no saben qué hay adentro y es una cuestión de fe si es cierto que los costos en mayo apuntan a subir 9% o no. Digamos, no tiene que ser una cuestión de fe que los que crean en las estadísticas dicen este es el aumento y los que no crean los cuestionen. Esto es una especie de caja transparente donde cualquiera puede ver los engranajes de todo esto para decir, che, estamos de acuerdo con que la actividad, por ejemplo, de recolección de leche funciona de esta manera. Si estamos de acuerdo, veamos cuánto es el costo. Pero no podemos no estar de acuerdo con el costo si estamos de acuerdo con cómo funciona. Entonces la cuestión es, no discutamos costos, discutamos cómo se hace la actividad. Si nos ponemos de acuerdo en cómo se hace la actividad, tenemos que estar de acuerdo sobre los costos y después, en cuanto a las negociaciones entre las partes, negociarán de la mejor manera posible defendiendo sus intereses, y cuando uno va con estos instrumentos al sector público, no queda empantanado discutiendo si ocurre o no ocurre lo que está planteando, sino que cambia el eje de la discusión. Estamos de acuerdo con que este es el costo y las tarifas están por acá, bueno, nos pongamos a trabajar en qué cosas podemos hacer para bajar los costos, pongamos las energías y las neuronas ahí, y no en discutir si es 130 para nosotros y es 100 para el funcionario público. Y en esas discusiones, de esa manera, cuando se discuten cosas opinables, prevalece el statu quo. Si la Cámara o el sector, de alguna manera, con la representación que sea, va ante el ministro de Transporte y le dice, mire, nuestros costos son 130 y las tarifas son 110, si el ministro de turno dice, no, para mí el costo es 100, con lo cual ustedes están ganando plata, se acabó la discusión y no hay posibilidad de avanzar. Distinto es decirle al ministro, ¿está de acuerdo con que esto funciona así? Da 130. ¿No está de acuerdo? No me diga que no está de acuerdo, dígame qué saca. No le paga algo que corresponde al chofer, cómo hace para hacer más kilómetros con menos gasoil, cómo hace para estirar más el recambio de las cubiertas, dónde consigue un camión más barato, cómo hace para amortizarlo en más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, eso cambia el eje de las discusiones. Esto permite hacer tres grandes cosas. Si uno mantiene fijos los parámetros, es siempre el mismo camión, con el mismo chasis, con el mismo tanque, con el mismo segundo tanque, con la misma bomba, con las mismas mangueras, haciendo los mismos kilómetros por día, pagando lo mismo, de los mismos ítems de convenio colectivo de trabajo, cambiando las cubiertas con la misma frecuencia, etcétera, etcétera. Uno actualiza todos los meses las variables monetarias, la escala salarial, el precio del gasoil, el tipo de cambio, etcétera, etcétera, y lo que va apareciendo ahí son estadísticas de costos. Es decir, uno mantiene fijos los parámetros y aparecen estadísticas de costos porque está poniéndole costos a hacer la misma actividad a través del tiempo. Pero esto también permite hacer proyecciones de costos. ¿Por qué? Porque si uno ya sabe cuál es la escala salarial para los próximos meses, sabe a qué ritmo se está moviendo el tipo de cambio y qué lógica está siguiendo el Banco Central para subir el tipo de cambio. Tiene supuestos alternativos acerca de qué va a hacer YPF y las otras compañías en el mercado, digamos, de los precios. Uno puede proyectar costos, ya vamos a ver, y eso es extremadamente importante para este problema que decíamos, que hay una negociación
de tarifas y los costos están subiendo en el momento. ¿Qué fue lo que hicimos con la Cámara de Autotransporte de Cargas cuando este problema empezó a ser un problema grande? Dijimos, bueno, primer día hábil de cada mes, cerramos informe para cada uno de esos tipos de cargas que les planteé, costos históricos hasta el mes que acaba de cerrar, es decir, esto ya cerró, es esto, y costo proyectado para el mes en curso y los siguientes. ¿Qué cosa le agregamos últimamente? 2 de mayo cerramos informe con costos hasta abril y proyección a mayo y junio, 10, 11 de junio, de mayo, perdón, suba sorpresiva fuerte de aumento de gasoil, ese mismo día todo el informe para todos los tipos de carga y trayecto actualizado, ya no suponiendo como habíamos supuesto el 2 de mayo que el precio del gasoil podía subir 5% este mes, sino con el aumento real reportado por Secretaría de Energía, de tal manera que permite seguir en tiempo real lo que está ocurriendo. Es más, si en este momento hay alguna sorpresa porque se escapó el dólar o porque hubo otro aumento de combustibles o lo que sea, inmediatamente tenemos todo actualizado y la lógica es que los transportistas tengan ese elemento y los dadores de carga también negocien sabiendo lo que tiene el transportista y sabiendo lo que se está discutiendo. Por eso es tan importante esto de las proyecciones. Y lo tercero que permite hacer esta lógica de modelización matemática es hacer análisis de simulación. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si vamos y le pedimos al gobierno nacional que suba el crédito fiscal del impuesto a los combustibles líquidos del 45 al 100%? ¿Cuánto baja el costo? ¿Vale la pena esa batalla? ¿O es mejor decirle que lo deje y con los fondos que van al fideicomiso del impuesto a los combustibles pague el peaje cuando pasa el camión y queda registrado en la ruta? ¿Qué baja más los costos? Nos podemos plantear un montón de preguntas. Vamos a hablar con el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba para bajar ingresos brutos. Bueno, ¿cuál es el impacto? ¿Es esa la batalla? ¿O conviene ir por la batalla del impuesto automotor? ¿O conviene ir por las dos cosas? ¿O con qué combinación? Ese es el tipo de cosas que la Cámara ya viene trabajando. Es más, este año hay una agenda muy ambiciosa de temas, incluso junto con Mendoza, porque en este momento hay varios equipos económicos pensando las políticas económicas desde diciembre de 2023 en adelante, y por distintos motivos cada uno de esos equipos tiene vínculos muy grandes con Córdoba. Uno de los equipos de Fundación Mediterránea tiene su base natural en Córdoba, el equipo de la Cunza, Sandleris, está vinculado a la Bolsa de Comercio de Córdoba, con Sandleris, expresidente del Banco Central, viniendo cada 2 semanas a Córdoba. Gente que trabaja con Dietrich, pensando en políticas microeconómicas para lo que viene, actúa y vive en Córdoba. El equipo o el proyecto político de Pichetto acaba de lanzar equipo económico que dirige un cordobés que es Eduardo Mondino, con gente también que trabaja en Córdoba, y todos saben que el gobernador juega un rol importante a nivel nacional, y de esa vinculada al ministro Jordán seguramente va a tener un rol importante, con lo cual, por distintos motivos, desde hace mucho tiempo que no ocurre eso, si es que alguna vez ocurrió en esta magnitud, todos los que están pensando en economía de alguna manera tienen vínculo con Córdoba, con lo cual la Cámara de Autotransporte de Carga está en el mejor lugar para decir de las políticas vinculadas con el autotransporte de carga. Acá están las propuestas de lo que hay que hacer, pero acá está el argumento y acá está el fundamento, acá están los números, acá está el impacto sobre el transporte. Por eso creemos que ese tercer uso de todo el sistema es tan importante. Acá tenemos simplemente para que ustedes visualicen lo que dije verbalmente, todos los detalles los pueden ver en los informes de la SEDAC, que son públicos, y justamente la idea es que esto sea utilizado por todos los que necesitan esto. Es más, cada vez más se está transformando en un estándar de negociación porque no hay ningún otro proyecto estadístico que publique, en lugar de solo las variaciones, los pesos concretos por kilómetro, pero que además lo calcule para cada tipo de carga y trayecto, pero que además de eso tenga la posibilidad de simular distintas situaciones. Entonces acá tenemos lo que les decía, cargas generales Córdoba-Buenos Aires, están simplemente los últimos 3 valores. Abril 2022, lo que ya ocurrió; mayo 2022, lo que todo aparenta que va a ocurrir con los números que ya tenemos, incluido
el aumento de precio de gasoil que ocurrió ya arrancado mayo y lo que podría ocurrir en junio bajo ciertos supuestos. Carga general de Córdoba-Buenos Aires, transporte de combustible de Córdoba-Buenos Aires, carga refrigerada, etcétera, etcétera, y ahí están los escalados, el de 52 toneladas, el de 52 y media, el de 55, el bitren de 60 toneladas y el bitren grande de 75 toneladas, y esto no tiene otro destino que seguir incrementándose en distintas alternativas, porque en algún momento trabajaremos media distancia, corta distancia, otros tipos de distribución, y esto no tiene límite, porque ya les voy a contar además de cuál es la mecánica de todo esto. Para hacerlo transparente, decíamos, cada uno de estos modelos tiene un documento de trabajo, un documento técnico, donde dice, bueno, cuando es recolección de leche, estamos suponiendo que la empresa tiene 16 camiones, que hace 400 kilómetros por día, que tiene 20% de trayecto de tierra y 80% de trayecto de pavimento, que tiene tantas personas, etcétera, etcétera. Todos los supuestos puestos de manera transparente para tratar de lograr lo mejor posible, esto de decir, no discutamos costos, discutamos cómo se hace la actividad. Si estamos de acuerdo en cómo se hace la actividad, tenemos que estar de acuerdo en cuál es el costo que se deriva de ahí. Entonces, por eso ponemos tanto énfasis en tener este tipo de documentos, que además sirven internamente para la discusión, porque esto no está hecho por alguien de afuera que crea que sabe de transporte. Esto está hecho con los propios empresarios del autotransporte de carga, que saben a la perfección cada cuántos kilómetros hay que cambiar los neumáticos, cuál es el consumo de gasoil de cada tipo de equipo, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos nosotros, que nos dedicamos al autotransporte de carga, es en todo caso traducirlo al lenguaje matemático, pero para ponerlo de nuevo en discusión, porque en definitiva el que sabe es el que se dedica a la actividad, y de cualquier manera tiene que estar puesto con la suficiente transparencia como que para que cualquiera pueda decir, no, che, eso no es así, eso está mal, o falta tal ítem, o lo que sea. Acá simplemente a título enumerativo, ¿qué es lo que está teniendo en cuenta esto? Para que ustedes vean la diferencia entre decir, bueno, hagamos un índice donde sumamos 5 o 6 insumos, los ponderamos y de ahí sale el índice. Esto tiene la remuneración bruta básica de los choferes, bonos no remunerativos cuando lo hay, y ustedes tienen frecuentemente, de hecho en este momento hay un bono no remunerativo prorrateado a lo largo de varios meses, montos establecidos por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, como hubo durante 2020 y 2021, ítem 423, 424, control de descarga, antigüedad, sueldo anual complementario proporcional, las vacaciones proporcionales de acuerdo al supuesto que hayamos hecho acerca de la antigüedad del personal, uniforme y elementos de seguridad personal, las contribuciones patronales al sistema previsional, el crédito fiscal por las contribuciones patronales al sistema previsional a cuenta de IVA, las contribuciones patronales al sistema de obras sociales, el seguro de vida obligatorio, la contribución a Federación Nacional, la ART, la previsión por despido, el ausentismo, medicina laboral, fondo adicional de ayuda escolar, licencia nacional habilitante, psicofísico, en los costos variables asociados al vehículo, el combustible, dependiendo en el caso, ya vamos a ver de recolección, bueno sí, estamos viendo recolección de leche, en este caso, dependiendo del mix que hayamos supuesto de pavimento versus camino de tierra, porque el consumo de combustible es diferente, el impuesto a los combustibles líquidos, el crédito fiscal por impuesto a los combustibles líquidos a cuenta de IVA, con lo cual aquel valor del combustible es el combustible neto de impuestos, lo separamos de esta manera para después, si queremos decir, bueno, a ver cuánta carga tributaria hay acá adentro, tengamos bien desglosado todos los ítems que queremos sumar para decir, che, todo esto estamos pagando de impuestos, también el que está dentro de la factura del combustible, el impuesto al dióxido de carbono, el lubricante de motor, el lubricante diferencial, el lubricante de caja, los neumáticos nuevos, los neumáticos recapados, el filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasoil, trampa de agua, lavado y engrase, peajes, en los casos en los que eso aplica, los costos fijos asociados al vehículo, bueno, el impuesto automotor provincial, contribuciones automotor municipales, el RUTA, el registro único de transporte automotor, la inspección técnica vehicular, los seguros, las reparaciones y repuestos, la reposición en este caso de tractores, de chasis, de acoplado, de tanque de 8.500 litros, de bomba, de caudalímetro, de mangueras, la reposición del tanque de 21.500 litros, el costo de oportunidad del capital que está invertido ahí, porque el empresario tiene que recuperar eso
por más que a los fines contables es parte del beneficio, conceptualmente es, no, che, ahí estoy recuperando nada más el costo de haber hundido el capital ahí en vez de haber puesto para que genere renta en otro lado, costos de comunicación y seguimiento. En los costos fijos no asociados al vehículo, bueno, hay una remuneración bruta básica del personal administrativo, del personal operativo, de un personal de taller, de un jefe de tráfico, y bonos no remunerativos, monto establecido por el gobierno nacional y todos los ítems que están en ley de contrato de trabajo, las cuestiones tributarias vinculadas a lo laboral, etcétera, etcétera, todo lo que establece la ley y lo que establece el convenio colectivo de trabajo. Y después, bueno, ciertos costos impositivos que no son los únicos, porque veíamos que dentro de los otros ítems hay costos impositivos. Estos son los costos impositivos que vienen al final: impuestos sobre los ingresos brutos, contribución municipal por comercio e industria, impuesto a las ganancias, porque acá queremos ver toda la carga tributaria que hay, impuesto a los créditos y débitos bancarios, crédito fiscal por impuesto a los créditos y débitos bancarios a cuenta del impuesto a las ganancias, que eso aplica si la empresa califica como pyme. Acá algunos o los principales supuestos que hay en este caso, pero todos están explicitados en el documento de trabajo que les refería. Estamos suponiendo que es una empresa que tiene 16 camiones, porque obviamente no es lo mismo, el costo no es el mismo, el costo es distinto dependiendo de la cantidad de camiones, porque hay ciertos costos fijos que obviamente se distribuyen a más camiones, se distribuyen de mejor manera, pero después de cierta cantidad de camiones hace falta más estructura, con lo cual hay una interacción ahí entre la cantidad de camiones y los costos unitarios. Recorrido 400 kilómetros por día, pero esto a los fines de decir, este es el valor estándar que está implícito en las estadísticas, pero ya vamos a ver que todos los meses hacemos una simulación de distintas cantidades de kilómetros, distintos porcentajes de tierra y pavimento, y como esto está todo programado en un lenguaje que es muy poderoso, el lenguaje de programación Python, Python calcula todo esto y sacarlo con la máxima precisión posible y rigurosidad, así que ahí no tenemos un modelo, sino que tenemos N modelos por todas las combinaciones que se nos ocurran de esto y de todos los parámetros. Sí. No, disculpa, te quería hacer una consulta. O sea, el parámetro este de los 16 camiones, ¿cómo lo tomaron? ¿Es la muestra que hay en general de los transportistas afectados al transporte de leche en la provincia de Córdoba? ¿O por qué se buscó 16 y no 8 o 4 o 20? Bueno, eso surgió con los empresarios que participaron de esta modelización, pero lo importante acá, lo que tendríamos que tener en cuenta y lo que además siempre está puesto en discusión es, todos los parámetros no son valores que en el modelo matemático entren como un número en la fórmula. Es un parámetro que si nosotros cambiamos de 16 a 12, a 8, a 2 o lo que sea, tiene que modificar todo el sistema. Para eso, por supuesto, tiene que estar bien trabajado después de cierta cantidad de camiones, necesitas, no sé, un operativo más, alguien más en el taller, o sea, tienen que estar trabajadas bien las conexiones para que uno, moviendo los parámetros, se asegure que muevan todo lo que tenga que mover para poder hacer la simulación de cualquier situación. Entonces, esto está pensado para que podamos jugar con distintas combinaciones de todos los parámetros, y todos los parámetros están pensados de esa manera, pero hay que elegir una cantidad, que después está la discusión si esa es la más razonable o no, para decir, manteniéndolo fijo, es que generamos las estadísticas. Por ahora o hasta ahora, las estadísticas como las que voy a mostrar ahora están suponiendo que hay 16 camiones, que son 400 kilómetros recorridos por día, que hay una combinación de tierra, pavimento de 20-80, el equipamiento que es un tractor, un chasis con acoplado, un tanque de 8.500 litros, una bomba, un caudalímetro, mangueras y tanque de 21.500 litros, que el consumo de gasoil es 0,50 litros por kilómetro en los trayectos de tierra, 0,33 en trayectos pavimentados. De nuevo, todo esto además está siempre puesto en discusión, por eso está transparentado en los documentos, porque ya dice, che, se quedaron atrasados porque en realidad 0,50 eran con camiones viejos, con camiones nuevos, en realidad es menos. Está siempre puesto en discusión y esto está siempre abierto a poder pulirlo, porque en definitiva está construido con la inteligencia colectiva y el conocimiento colectivo de los propios empresarios. Parámetros técnicos de reposición de neumáticos nuevos y recapados y lubricantes de motor, de diferencial y de caja que van a poder ver en el documento. Recursos humanos indirectos, esto está suponiendo que es una empresa con una austeridad espartana. Hay 2 administrativos, un operativo, una persona en taller y un jefe de tráfico. Después podemos discutir, no, che, hace falta más gente o no sé. Está puesto en discusión. Y un markup de 10% sobre costos antes de impuestos porque
con la lógica de si vamos a hacer costos para poner en discusión hacia afuera, la rentabilidad del empresario tiene que ser parte de los costos, si no nos estamos olvidando de algo importante. Con lo cual es un costo completo puesto hacia afuera, es la vara con la que tendríamos que medir las tarifas para ver qué están cubriendo y qué están dejando afuera. Bueno, ahí está la referencia al documento en el cual se pueden ver todos estos detalles, que invitamos además a que lo vean porque nos interesa la discusión y nos interesa que esto efectivamente sea lo más transparente que sea posible. Ahí no me acuerdo, tendremos que ver en el documento, sí me acuerdo porque hace poco lo estuvimos revisando en cargas generales. En cargas generales teníamos una amortización en 8 años con un valor residual, no me acuerdo si era 30% o qué valor era, pero en la última revisión que hicimos, como el proyecto tiene 5 años y el primero fue cargas generales, dijimos, che, pongamos todo esto en discusión de nuevo y lo aumentamos a 10 años. En el caso de esto mismo que venimos haciendo con la PROCAM de Mendoza, allá la lógica fue, no, che, lo tengo que amortizar completo o con cierto valor residual en 1.000.000 de kilómetros. Con lo cual, haces kilómetros y computás una millonésima parte de ese costo. Acá está amortizado con el transcurso del tiempo. Acá es el valor actualizado cada mes, medido en pesos, aplicando el tipo de cambio oficial, sacando el valor residual, la cantidad de años dividiendo, la cantidad de meses dividiendo, la cantidad de kilómetros mensuales dividiendo para imputar el costo por kilómetro. Pero todo eso está detallado en el documento. Eso también para, de golpe, tener una pandemia y bajo cero la actividad, si se sigue amortizando el camión porque sigue pasando el tiempo o no se amortiza el camión porque no le estás metiendo kilómetros. Bueno, pasan cosas y es más, todo el tiempo van a estar pasando cosas que nos llevan a estar todo el tiempo pensando esto, pero con la flexibilidad siempre de decir, che, siempre tenemos que tener los supuestos, la estructura, los parámetros, que todos estemos convencidos que esa es la mejor manera de medir los costos y de poner algo objetivo sobre la mesa para las discusiones entre dadores y transportistas y para las discusiones del sector privado con el sector público. Bueno, eso si le ponemos el valor 100 en diciembre de 2015 y empezamos a correr desde ahí hasta acá, lo que era 100 ahora es 848. Eso es obviamente reflejo de la inflación. Acá está el costo en dólares. Esto muestra la variabilidad de los precios relativos. A fin de cuentas, el costo del transporte de carga y el tipo de cambio son dos precios de la economía, que en una economía estable tendrían que moverse más o menos parejo y por lo tanto en una economía estable el costo en dólares debería ser una línea horizontal con algunas modificaciones o variaciones mínimas. Acá hay modificaciones grandes. Cuando hay una fuerte devaluación como ocurrió a lo largo de 2018, el costo en dólares cae, porque ese aumento del dólar impacta en el costo en pesos del equipamiento, pero hasta que impacte en el precio del combustible, que en general está regulado de alguna manera, el precio no se traslada inmediatamente el dólar al precio del combustible en el mercado interno. Y hasta que todo eso genere inflación y se traslade a mayores salarios, baja el costo en dólares, pero después cuando se empieza a trazar el dólar y se empiezan a acomodar los otros precios, empieza a subir nuevamente. Allá tenemos el efecto de la devaluación de 2018, acá tenemos el efecto de dólar subiendo muy poco durante el año pasado, mientras todos los costos iban subiendo y por lo tanto va subiendo el costo en dólares. Acá están las variaciones mes contra mes, esta es la que la coyuntura lleva a mirar rápido. Arrancamos mayo con un 3% de aumento en abril, mes cerrado. Habíamos arrancado mayo y acá daba algo así como 6 y pico %. Viene el aumento del precio del gasoil y actualizamos automáticamente, está en 8.1. En el caso de cargas generales termina siendo 9% hasta ahora el aumento en mayo. Este es el punto para, mientras uno está negociando tarifa acá, mientras está ocurriendo esto, que no quede totalmente desfasado. Si fueran pocas décimas, uno diría, bueno, no importa, lo que no metamos ahora en la tarifa se pone después. Cuando de golpe en un mes se juntó aumento salarial y aumento de precio de combustible y el costo sube 8%, negociar tarifas para todo lo que se haga durante mayo sin tener en cuenta ese 8%, implica un grave problema para después cerrar los números transcurrido mayo.
Estas son las variaciones año contra año, 40% abril contra abril del año pasado, 47% mayo contra mayo del año pasado. Y esto es lo que les decía, la versatilidad y la potencia y la rapidez que tiene tener todo esto programado en un lenguaje de programación muy poderoso. Es Python, calcúlame, recorrido diario 100, 150, 200, 250, etcétera, etcétera. Calcúlame distintos porcentajes de camino de tierra y por lo tanto distintos porcentajes de pavimentado y tírame el costo por kilómetro. Esto es abril, ese 164,62 es 400 kilómetros de recorrido diario con 20% de camino de tierra, es lo que estaba en el primer gráfico, la última barrita naranja, y si quisiéramos hacerlo para el mes en curso, para mayo, acá están todas las combinaciones, 177,91 es la combinación 420, que era la primera que salía, perdón, la recién era la última roja, o sea, la última de lo que ya ocurrió en abril, esta es la primera barrita naranja de lo de mayo. Sí. Disculpa, la matriz esta de costos para distintos supuestos, en este caso estamos viendo el tema de recorrido de leche. ¿Dónde se puede obtener? Esta está incluida en cada uno de los, va a estar incluida en cada uno de los informes, no está en los últimos, porque estábamos escribiendo el algoritmo para que lo haga automáticamente, por lo siguiente. En realidad, mayo, o el arranque de mayo, fue el primer mes en el que toda la reportología de este proyecto salió sin intervención de humanos. Salió automatizada, completa, de principio a fin, y nos faltaba incluir la programación de esta tabla, que a partir de ahora va a estar en el informe permanentemente. Y es más, la lógica de esto es, bueno, hacia allá estamos yendo. Primero, que el informe se vaya enriqueciendo cada vez más con más cruces y más alternativas, porque, por ejemplo, en carga de cereales pasa algo parecido. Che, pará, pero decime de dónde estás partiendo de la provincia de Córdoba hasta el puerto de Rosario, porque hay distinta cantidad de kilómetros, y cuántos viajes al mes estás haciendo. Entonces, otra tablita de estas características. Entonces, en cada uno de los tipos de carga van a aparecer distintas alternativas, que la primera forma es automatizar algo que calcule todas las combinaciones y las pueda poner. A fin de cuentas, si el informe termina siendo demasiado grande, después lo partimos y hacemos que haya un informe para cada tipo de carga, con lo cual no hay límite ahí en la cantidad de combinaciones que uno puede armar, pero el paso siguiente es, bueno, hagamos una aplicación donde vos puedas decir, che, yo no tengo 16 camiones, tengo 14 camiones, hago tantos kilómetros, tengo tales características, tengo un operativo más, tengo un administrativo menos, y que te pueda calcular absolutamente todo con la misma lógica, con una metodología que está puesta en un documento y está transparente, pero que, ya que justamente está parametrizado para jugar con todas las combinaciones posibles, cada uno pueda jugar con la suya. Esa es la forma que más uno puede acercar este proyecto hacia el empresario. Después, de la puerta para adentro, cada uno tiene sus números, sus costos, la contabilidad, las particularidades de la empresa, etcétera, etcétera. Pero esto sería llevar las estadísticas a un modo comparable con los números internos, para que cualquiera pueda usar por lo menos como número de referencia, pueda ver la participación de los costos, pueda usarlo como indicador para decir, che, ¿por qué a nosotros nos da este ítem? Lo que pasa es que nosotros tenemos más antigüedad, que listo, pongamos un parámetro, no, porque está, pongamos en la aplicación para la simulación que puedas poner también cuál es la antigüedad y cosas por el estilo. Hacia allá estamos yendo. Porque en definitiva, una vez que está totalmente programado de esta manera, estamos a un paso de decir, bueno, pongamos una aplicación online donde el motor esté conectado ahí, el motor ya está hecho, y simplemente trabajemos en la interfaz con el usuario. Bueno, esta es otra forma que desde la primera vez con cargas generales que pusimos en discusión dentro de la Cámara el número, sabíamos que se iban a poner caras de preocupación, y dijimos, nos adelantemos, y claro, cuando pones el número, vas a decir, che, pero no estoy cobrando eso. Bueno, pará. Ese es el costo operativo. Este es el costo operativo más el costo de reposición. Este es el costo operativo más el de reposición más el costo de oportunidad del capital. Y este es el costo total cuando pones el beneficio. ¿Por qué? Y porque si la tarifa está cortando por debajo del costo total, pero por arriba de todos los otros, vas a decir, bueno,
no estoy ganando lo que debería ganar, no se puede mantener indefinidamente, pero puede durar mucho tiempo, no hay demasiado problema. Cuando ya no se está cubriendo tampoco el costo de oportunidades, bueno, no es solo que estoy cambiando la plata, en el fondo, y estoy perdiendo un poco de plata porque no estoy recuperando el costo de oportunidad, pero bueno, puede seguir mucho tiempo porque eso ya está hundido, y si no lo gano, tiene que ver con decisiones que ya tomé, pero no con decisiones hacia adelante. Ahora, cuando ya no cubre costo de reposición, uno dice, che, no solo la empresa, sino el sector, en la medida que ocurre eso generalizadamente, está en problema, porque desde el punto de vista de la empresa se está descapitalizando, desde el punto de vista del sector, y se está perdiendo calidad del servicio, porque no se está renovando la flota y el resto del equipamiento de la manera que debería ser. Y por supuesto, si no cubre costo operativo, el problema es grande porque quiere decir que se está poniendo plata para salir a la calle, o que se están generando pasivos explícitos, se están endeudando con alguien, o pasivos contingentes por cosas que están quedando colgadas y que en algún momento van a generar problemas. Entonces, empezamos incluso ahora que está esto automatizado, lo empezamos a poner para cada uno de los tipos de carga directamente como otro de los indicadores por defecto para que esto esté siempre disponible. Este es otro tipo de simulación que fue muy importante cuando arrancó la pandemia. Bueno, acá estamos suponiendo que estás haciendo los 400 kilómetros por día. En el caso de cargas generales, estamos suponiendo que de Córdoba, ciudad de Córdoba hasta Buenos Aires, estás todo el tiempo yendo y viniendo y terminás haciendo 12.000 kilómetros por mes. Ok, ¿qué pasa si tengo los camiones parados por el motivo que sea? Y bueno, a medida que se va bajando la utilización de la capacidad instalada, el costo unitario va subiendo, parte de los costos fijos se distribuyen entre menos kilómetros, por eso ahí tiene mucho sentido estas cuestiones más finitas. Bueno, decime cómo estás amortizando el camión, porque si lo estás amortizando simplemente por el paso del tiempo, y bueno, va a incidir más acá que si solo lo amortizás con los kilómetros recorridos, o tal vez uno podría pensar en un mix. Ahí empiezan un montón de cosas finitas, pero bienvenidas. Justamente podemos pensar las cosas finitas porque tenemos todo esto para discutir. Si no, la discusión sería mucho más rústica, si ustedes quieren. Podemos ir a discusiones muy finitas, justamente por el nivel de detalle que tiene todo esto. De nuevo, una vez que no hay una persona, no hay un humano que cada vez que tiene que salir el informe tenga que hacer toda la simulación de esto, para 12 tipos de carga, incluyendo los escalados, lo tenés el tipo 24 horas trabajando, con riesgo de error, lo que sea. Ahora es mucha cabeza para programarlo y después directamente que salga de manera automática. Entonces eso nos está dando mucha más potencia de análisis, de discusión y de incorporación de detalles. Pero otro tipo de cosas que se puede hacer con todo esto en el terreno de la simulación es, ¿qué pasa si suponemos que hay 400 kilómetros desde el tambo hasta la industria, con unos pesos por kilómetro que salen del sistema, en este caso para febrero de 2022? Si es un camión de 30.000 litros, ¿cuánto hay de costo de transporte en esa etapa? Pero después, si desde la industria hasta la ciudad, 676 kilómetros, eso lo van a poder ver ustedes en un documento, no está citado acá, pero en uno de los documentos de trabajo, los supuestos acá estamos suponiendo que es, para hacer el caso más conservador desde el punto de vista del impacto mayor del transporte, bueno, estamos suponiendo que es un tambo de Buenos Aires, que se traslada hasta Córdoba, o al revés, no me acuerdo, creo, hasta Buenos Aires, pero de ahí hasta la ciudad, y después la distribución, cruzado eso con el precio en góndola, según lo que reporta INDEC, uno dice, bueno, mirá, 8% en el caso de la leche, si en cada uno de esos 3 tramos se estuviera cobrando la tarifa que cubre costo total. Van a ver en el documento también, bueno, si se estuviera cubriendo solo el costo operativo, ese porcentaje es menor. En el caso de gaseosas, también para ciertos supuestos, desde Córdoba hasta Rosario, y ahí se distribuye, termina siendo el 4.4%. Ahí obviamente también incide el valor por litro, o el valor por tonelada, o el valor por kilómetro de lo que se traslada. Cuando uno hace esto con autopartes, no llega ni al 1%, obviamente, porque hay mucho valor en cada tonelada transportada. Después de manzanas, suponiendo que se trasladan de Río Negro hasta Córdoba y se distribuyen en la ciudad de Córdoba, o limones que se recolectan en Tucumán y se trasladan de Tucumán a Córdoba. Entonces uno puede hacer
estos ejercicios que de alguna manera son teóricos, como todo lo que hemos estado viendo, pero tienen la parece que fuera una desventaja que fuera algo, que fueran costos teóricos. Acá tienen la ventaja de que permiten hacer aquello que decíamos de decir, che, ponemos sobre la mesa este modo de funcionamiento, si estamos de acuerdo, este tiene que ser el costo, termina siendo una caja transparente. De lo contrario, si viniera una empresa a decir, estos son mis costos, siempre va a ser una caja negra, porque el que esté del otro lado va a decir, qué sé yo, si esos son tus costos, si sos eficiente, si haces contabilidad creativa. Entonces, esto lleva a otro terreno las discusiones. Después cada empresa puede hacer los números particulares de lo que tenga. Y esta es una síntesis de lo anterior. Acá decía lo de la leche, 8% si uno supusiera que las tarifas en los 3 tramos están cubriendo el costo total, 6.1% si supusiera que están en un nivel en el que cubren costos operativos. Como la tarifa seguramente está entre un extremo y otro, es difícil o es probable que no esté debajo, muy por debajo de costo operativo, tiene que estar entonces la incidencia entre 6.1 y 8. Y esto además lo venimos actualizando en el tiempo, ¿por qué? Porque volvemos a lo anterior de los precios relativos. Cuando queda atrasado el precio de los combustibles, quedan atrasados los salarios o lo que sea, y queda atrasado el costo del transporte, pero subió el precio de cada uno de estos productos puestos en góndola, obviamente baja la incidencia del autotransporte de carga. Ahora cuando se acomodan los números sube, con lo cual cuando uno mide a través del tiempo empieza a encontrar cosas distintas. De hecho, la primera vez que estimamos costos de escalados, nos dio el Bitren un ahorro X de costos. Cuando lo actualizamos 2 años después, daba un valor menor. Y uno decía, ¿por qué antes ahorraba 15% y ahora 5% de los costos? Porque había subido el tipo de cambio con relación a todos los otros costos y había subido el costo del equipamiento en comparación con todos los otros costos. Tipos de equipamiento como el Bitren más intensivo en el costo del equipamiento, quedaba más castigado y por lo tanto el ahorro terminaba siendo menor. Conclusión, absolutamente todo lo que hacemos lo programamos para actualizarlo todo el tiempo, porque todo el tiempo está cambiando y la misma foto en distintos momentos lleva a distintas conclusiones. Para cerrar y dar lugar a otro intercambio más allá del que tuvimos, ¿en qué estamos ahora? Primero, revisión técnica metodológica, que fue primero esto de decir, che, cumplió 5 años el proyecto, ¿por qué no revisamos cargas generales? Empezamos a hacer una revisión, si ustedes quieren, programada, pero eso deberíamos tomarlo, y de hecho así lo tomamos, como algo permanente. Es decir, todo esto está siempre en revisión, está siempre puesto en documentos que se puedan verificar, está la información puesta para discutirla, y está abierto esto para discutir parámetros, digamos, no hay nada tallado en piedra acá que no se pueda tocar. Al contrario, la lógica de esto es que esté abierto y que sea transparente y que cada vez mida con mejor precisión lo que queremos medir y que tenga más opciones de simulación. Segundo, lo que planteaba, desarrollemos una app. De hecho, hicimos algunas cosas el año pasado, algunas pruebas, lo que pasa es que decidimos, eso ya es una cuestión interna, poner todo el foco en automatizar absolutamente todo, y después ir a enchufar ese motor en una interfaz lo más amigable posible, así que ya retomaremos el desarrollo de la app, pero está en agenda. Utilizar el sistema para simular impactos y fundamentar políticas públicas para el sector, especialmente por lo que viene y por los equipos que están trabajando en esto y por la vinculación que tienen por Córdoba. Dijimos, es el momento de que todo lo que como sector consideremos que hay que hacer, y acá entran no solo transportistas, sino también dadores, porque es del interés de todos que el costo de transporte y el costo logístico baje de manera genuina, con lo cual tenemos en mente propuestas concretas para sacar todas las regulaciones, todo lo que creamos que está de más y que puede facilitar el funcionamiento del sector y la reducción de costos. Y algo que tiene que ver con esto y tal vez con otras actividades, algunas actividades que hemos tenido acá en Villa María que creo que fueron muy productivas, actividades de discusión y análisis para transportistas y dadores de carga, para las cuales creemos que tener instrumentos rigurosos, transparentes y puestos en discusión van a facilitar todas las cosas que vayan surgiendo en este ida y vuelta, para que no sean discusiones de opiniones que no conducen a ningún lado, sino que sea en todo caso pensamiento conjunto a partir de análisis riguroso. Así que bueno, gracias y no sé si ahora hay un espacio o seguimos con lo que sigue. No, si queda alguna pregunta por realizar a Gastón es el momento. Si no, sí le vamos a dar
lugar a Gustavo ya. Todo lo que está acá y lo que estuvimos viendo está neto de IVA. Suponiendo que vos después a ese valor le adicionás el IVA. Te consulto, o sea, se entiende que bueno, creo que como digo, ahí cuando ponemos un recorrido de 400 kilómetros por lo menos en recolección, estamos hablando de todo el recorrido total. Sí. Porque creo que por ahí habías dicho del campo a la planta, pero digo, no está tomado el kilometraje cargado, estamos hablando de todo el kilometraje que hace el camión. Claro. Porque lo que está modelizado ahí es la etapa de recolección. Lo que hicimos después para decir, che, en esta discusión, por ejemplo, concretamente, el presidente de la Unión Industrial Argentina esta semana, ya lo ha hecho en otras oportunidades, ha tirado porcentajes muy altos de incidencia del transporte en los productos. Entonces, como esto ya ha ocurrido en otras oportunidades, en oportunidades anteriores dijimos, empecemos a usar esto para medir el impacto. Entonces, tenemos el litro de leche y ahí empezamos a combinar. Para la parte de recolección usamos los números que vimos acá, para el supuesto que hagamos del trayecto que se está recorriendo, pero después incorporamos refrigerada a larga distancia, que es otro de los modelos, y después utilizamos distribución, que lo tenemos para Ciudad de Córdoba gaseosa, no lo hemos hecho específicamente para lácteos, pero como primera aproximación. Entonces lo que viste ahí en realidad está usando distintos engranajes para tratar de estimar ese impacto. El índice de recolección sale el camión, recolecta el trayecto que estuvimos suponiendo y vuelve. Y después, o sea, la Cámara manejan algo a nivel de información de dinero que en principio estaba destinado, creo que a los ferrocarriles y que sería redireccionado al transporte de cargas como una especie de nuevo repop o algo por el estilo. Estimamos el monto que hay en juego en esa resolución. 6.000 millones de pesos año. Pero ¿a dónde entiendo, va a ir a parar? Nadie lo sabe. O sea, en un principio se hablaba, esto que voy a hacer mención de reforma, pero fueron todos supuestos. Vuelvo al principio. Dejemos de hablar de supuesto y vamos con afirmaciones, con evidencia. Esto es lo que planteaba por ahí vos, Gastón, yo lo puedo decir desde lo político. El presidente de la Unión Industrial Argentina salió el otro día a decir que iba a dar los números. La incidencia del transporte en la actividad industrial está entre el 10 y el 20%. Acá tenemos algunos ejemplos, estamos lejos. Es más, en el sector automotriz está en el 0,7%, esos valores de hoy. En el transporte de vehículos pesados y maquinaria agrícola el 1%. El sector productivo, acá vimos números, el sector lácteo, números concretos, 3,7%. O sea, estamos lejos de eso. Por eso la Cámara en esto venimos trabajando, tratando de esto. Y acá es que nos sentemos transportistas, productores, industriales y empecemos a desarrollar modelos que sean sostenibles. Ese es el punto de discusión y no que hagamos supuestos, igual que esto, el modelo fue cambiado, además hemos hecho una revisión ahora, tenemos intención de dentro de 10 días ver si hacemos una reunión acá en Villa María, juntarnos también con el sector, empezar a trabajar ya más puntualmente, en donde podamos manifestar realidades. Esto no es la verdad, esto es un modelo y es discutible. Es más, lo venimos revisando. No es la verdad esto, es un modelo que presentamos. Después iremos ajustando, lo que queremos es esto. Che, hagamos actividades que se sostengan en el tiempo, porque si no, ¿de qué nos sirve? Es más, no sé, ¿acá hay productores en la sala? No. ¿Sí? ¿Hay industriales? Nosotros somos dadores de carga. Y hay transporte. Están representados los tres sectores de esta cadena. Bueno, nos tenemos que sentar a hablar La apertura me parece que está muy buena. Porque ese yo un riesgo, yo me acuerdo. Muy bien.
Cuando dijimos, che Gastón, vamos a hacer esto porque queremos una vidriera, no queremos ocultar nada. ¿Están seguros? Sí. Y son los riesgos. Esto arrancamos hace 7 años. Por supuesto que me han criticado un montón de todos lados. Pero yo creo que poniendo sobre la mesa los datos, creo que podemos avanzar. Hemos trabajado con contadores. La última vez que estuvimos acá en Villa María haciendo esto, habíamos hecho una reunión con transportistas, otros incluidos contadores, y uno de los dadores dijo, che, me gustaría reunirme con ustedes. Tuvimos una reunión en Córdoba, y el planteo fue, yo voy a negociar con los dientes apretados, porque es una negociación comercial de mi rol en la empresa. Pero quiero saber y quiero contrastar lo que yo supongo, porque él tiene el modelo de cómo son sus costos para ir a negociar. Che, quiero chequear con ustedes para ver si tenemos lo mismo, ¿no? Si a mí se me está pasando algo, lo que sea. Y me parece muy sana esa lógica de decir, che, después tiene que haber una negociación comercial donde cada parte defenderá de manera legítima sus intereses. Pero está bueno en una economía tan distorsionada, donde hoy los precios son cualquier cosa y las distorsiones son enormes y además se están moviendo todo el tiempo, que las dos partes tengan un patrón de referencia, y eso es lo que tratamos de hacer. Por eso el énfasis en que sea transparente y que estén en discusión, que no haya nada acá cerrado, porque acá no hay ningún dogma. Acá tenemos que representar lo mejor posible con un modelo matemático lo que ocurre efectivamente en la realidad. Por eso creo que efectivamente se puede trabajar con las distintas partes, obviamente con distintos... Fíjense en estas verdades parciales, ¿qué precio tiene el combustible hoy? Sobre todo en el interior del interior. ¿No tiene precio? ¿Qué precio tienen los neumáticos? No tenemos precio en este. O sea, Y la discusión vamos ahí, viste, en el más o menos, y vamos calculando y vamos ajustando. Pero frente a eso, siempre hay formas de pensar inteligentemente esto, especialmente el mes pasado o el anterior, cuando empezó a haber tantos precios distintos del gasoil, dijimos, bueno, última te diga, este es el costo sin gasoil y este es el adicional con una tablita dependiendo de cuándo estás pagando el gasoil. Cosa que uno diga, bueno, che, tengo un costo puro, digamos, sin gasoil, y después le agregamos cuánto es el costo no el costo del gasoil, sino cuánto hay que agregarle al costo total para incorporar el costo implícito en ese gasoil. Que por la seriedad de todo también es muy importante trabajar con seriedad en los datos. Y digo, cuando por ahí se planteaba el paro de los transportistas de cereal o de Petra, digo, y hablaban de un valor de gasoil 190 pesos, digo, no era comprobable. Entonces, Sí. por ahí digo, está todo bien en las cámaras o que gestionen o que negocien en un momento de inicio de cosecha o lo que sea, la mejor tarifa, están en todo su derecho de negociarla. Lo que no podés tener es parámetros que generen una nueva tarifa o lo que sea, bueno, con datos que no son sostenibles. Totalmente. Bueno, por eso ahí, antes que, disculpa, de poner un valor del combustible que salió, me dijo tal empresa, lo que sea, es Secretaría de Energía de la Nación, tiene la resolución 314/16 que obliga a las estaciones de servicio de todo el país a reportar en tiempo real cada vez que hay un cambio de precio de combustible, con lo cual, si hoy hubo un cambio de precio de combustible, hoy bajan la base de la 314/16, tener los precios del combustible. Entonces, ¿qué dijimos? Mira, che, acá vamos a tomar resolución 314/16, promedio provincia de Córdoba, promedio todas las banderas, gasoil grado 2. Con lo cual es, che, este es el valor que está, cualquiera baja y verificable. Pero tiene que ver con eso, decir, che, lo que está acá tiene que ser verificable. Lo que sí podemos hacer es, en un contexto como ese, cuando decir, che, estás comprando gasoil a distintos precios, mira, el índice tiene lo que dice Secretaría de Energía. Ojo que está pasando algo adicional, lo pongo para que considere, pero siempre diferenciando, esto es lo verificable por cualquiera, esto es adicional a tener en cuenta. Tenés lo técnico que esto, y después tenés la agenda pública. Acá no se hablaba del problema del gasoil. Se hablaba en el país hasta que empezamos. Nosotros salimos 15 días, sí, parecimos locos planteando el tema.
Hoy pareciera que está arreglado y no está arreglado. Yo me cargué el otro fin de semana en el chat en Córdoba, gasoil y no había. Sí, te estoy hablando de Ciudad de Córdoba, no te estoy hablando de allá perdido en el pueblito del sur. Y bueno, y ese es el otro aspecto que es también dentro de los sectores que lo representan los productores, los sectores que representan la industria. También nos tenemos que poner de acuerdo en esto. Porque este es un problema de precio, además no se transparentan algunos precios. El gaso está pisado hace rato. Y sin embargo el problema nos queda a nosotros acá. No le queda al Estado. Nos queda a nosotros. A ustedes, lo que ponen la plata. Por ejemplo, hoy nosotros el gasoil mayorista estamos pagando 10 cosas. No vendría cargar en estación de servicio. Si te gusta más, no te van. Sí, yo voy a decir, che, 109. Yo fui en el Consejo de Transporte de la provincia, de Transporte de Serie. Nos juntamos 2 veces al año justamente a una referencia de tarifa de serie. Che, ¿cuánto es el precio del gasoil? ¿150? ¿170? Yo fui con una boleta de 176 pesos. Puso sobre la mesa. Y los otro le dice, si te quedas de Córdoba, mira, acá tengo una de son 209. Boleta. No, que me dijeron. Está bien, esa es la referencia global. No, tampoco, porque eso pasa en determinados lugares. Es complejo y tenemos que entender la complejidad. Bueno, creemos que con estos tipos de modelos vamos a ir desentrañando un poco esta complejidad y transparentando. Yo creo que al menos ese creemos que es el camino. Sí, Gastón, quería hacer una consulta en base a la modernización esa que presentaste. Por ejemplo, el dador, desde el punto de vista del dador de carga, si tuviese que contratar, supongamos, a una empresa que tuviera que hacer sus 400 kilómetros, pero que no tuviera esa estructura, llamarle donde está el personal administrativo, digamos, si fuera una empresa pequeña, suerte que tuviera 2 cargas. Cuando vos modelizas a ese tipo de empresa de menor estructura, digamos, comparando los costos al dador de carga y obviamente al transportista, digamos, ¿cómo termina siendo esa tarifa, digamos? No lo hicimos, pero lo podemos hacer. Es más, lo hicimos en cereales. En cereales trabajamos la estructura, una estructura mínima de alguien que es dueño del camión y que ni siquiera tiene estructura administrativa, sino que paga un porcentaje para que le liquiden, digamos, ciertas cuestiones que trabajamos para ese formato. Lo que estamos pensando es para cada uno de los tipos de carga trabajar esos modelos alternativos e integrarlos en cuanto al algoritmo para que vos digas, tengo empresa desde acá para arriba en cantidad de empleados o tengo la estructura mínima, hay que definirlo, pero digamos que uno pueda jugar con esas diferencias. Entonces cuando tenés el que tiene 2 camiones, no va a tener ninguno de ese personal, pero cierta actividad la va a estar distribuyendo entre menos camiones, pero va a tener menos estructura. Eso está pendiente de hacer para este tipo de carga, pero hacia allá vamos. Por eso además estamos abiertos a todas las inquietudes que surjan, porque la idea es, no queremos dejar pasar una, digamos, vos me tirás esa y yo me voy de acá y la quiero hacer a esa. Está bueno porque por ahí vos te puedes encontrar con un dador de carga que tenga una necesidad amplia de contratar cargas, ¿sí? Y a su vez en distintos lugares del país, donde las realidades son distintas, pero por la estructura que tiene el dador de carga, tiene que manejar una tarifa estándar, internamente auditable y que no diga sea preferencial, supongamos 2 recorridos iguales, bueno, tiene que ver cómo calzan esos extremos. Exactamente, es decir, cómo armonizar, digamos, una variable tan amplia, digamos, con distintas realidades, es complejo. Sí. Bueno, todo esto es complejo, pero esta forma de decir, focalicemos en situaciones concretas
y generalicemos para poder jugar con las distintas alternativas, es lo que al final del camino te permite decir, mira, che, tenemos innumerables combinaciones de lo que originalmente hubiera parecido una locura modelizar todo eso, y cuando vas completando todos los engranajes que te das cuenta que podés dar cuenta de esa complejidad. Hacia allá estamos yendo. Por eso también está bueno el intercambio con los dadores, porque surgen las inquietudes de qué cosas necesita el dador y que podemos incluir en el modelo, porque cuanto mejor funcione esto para las partes, entendemos que mejor va a funcionar el sector. La cadena, obviamente todos estos datos van a ayudar. Totalmente. Sí, no, yo tenía una consulta. Disculpa que él está cerrado, se le va a calambrar el brazo. Nosotros tenemos un dispositivo parecido al elevador en la línea 140, 140, 150. Entonces estaba con interés utilista que por ahí eso ayuda muchísimo en la gestión del lugar de costos para el transporte. Y por lo que decía Gabriel, nosotros somos una empresa grande de transporte de leche y a veces absorbemos ese transporte, esa gente operativa que maneja la documentación, calidad, medicación, antes de absorber. Es muy real, pero la realidad la pueden ver todos en el camión. Cuando usted va en un camión a nivel del Estado, cuando va el chofer, cómo le pagan, el servicio que tiene, cómo está vestido, ahí va la diferencia de tarifa de ese transporte. Claro. Es muy simple. Sí, claro. Acordate que este es el modelo de lo que debería ser. No es un modelo que yo diga no voy a pagar el IVA, no le voy a pagar las cargas sociales, no voy a usar cubiertas de segunda o de tercera, voy a usar todo el recapado. Estamos hablando de un modelo medio, que en eso también a la pregunta que hacías vos, ¿por qué 16 y no 2? Porque digamos, en esto en el inicio hemos tratado de representar, ¿sí?, lo que sucede en el mercado. Y aclaro algo, nosotros no estamos tendiendo a regular, no hablamos de tarifa, nosotros hablamos de costos. Y tratamos de modelizar lo que mejor represente o está representando el mercado hoy. Si el mercado mañana varía en una contratación, como sucede en el serial, que son transportistas individuales, y bueno, ahí tenemos que ir al modelo de transportista individual, que es dueño de un solo camión, 2 a lo sumo. Sí, pero Sí, se entiende. el impacto que la tarifa no acompaña y hoy en día se están moviendo. Y después, bueno, ese es el Estamos cerca tema. del operativo, del valor operativo que abajo, pero Ese es el tema cuando planteaba recién el cuadro. Una cosa es el costo, otra cosa es lo que convalida el mercado. ¿Sí? Y a veces el mercado, además vos lo dijiste en algún momento de la exposición, ¿verdad? El mercado lo convalida. Y después sucede esto que no es sostenible, lo que estás planteando vos. Es más, háganse cuenta que yo no lo dije, ¿no estará pasando algo en el transporte lácteo con cuanto a la sostenibilidad? No sé, por ahí a mí me aparecen algunas alarmas. Eso lo dirá el tiempo, lo dirá el próximo pico de recolección. Bueno, son de estas cosas se trata, ¿no? Igual que en el cereal. A ver, vamos, comparemos flota de transporte de combustible contra flota de transporte de cereal. No hace falta que diga nada, ¿no? Y bueno, es lo que convalida cada sector y cómo se va ajustando en un libre mercado. Acuérdense que la actividad del año 92, en el caso del cereal, estaba regulado. Después de la SOTA, trató de equilibrar un poco poniendo esta tarifa orientativa, justamente para lo que no compensaba el mercado, darle una herramienta, una palanca de compensación. Esto se va desarrollando y bueno, este es un modelo. No, yo era una consulta más general. ¿Tiene pensado la Cámara ampliar el modelo a otras variables de logística y no específicamente de transporte? La logística es mucho más amplio que el transporte. Y nada, una consulta a lo mejor a futuro, digamos. ¿Eso es de tu interés?
de mi interés. Bueno, te invito para dentro de 10 días entonces para que lo charlemos. Pero claro, porque nosotros, trabajamos sobre los costos de nuestra empresa y los costos logísticos nuestros es mucho más amplio que el transporte. El transporte Sí. es un ítem de la logística. Sí, claro. Y entonces digo, bueno, esto está buenísimo porque lo utilizamos nosotros al indicador y al informe todos los meses. Nos comparamos con nosotros, vamos tratando de chequearnos, pero hay otras cosas que por ahí estaría buenísimo que la Cámara también pudiera ofrecer y nada, estamos ya suponiendo un trabajo enorme a futuro, ¿no? Bueno, supongo que los organizadores tendrán los datos de los que están acá presentes, así le haremos llegar la invitación, es para todos, por supuesto. Haremos una reunión y conversaremos este tipo de cosas para ir profundizando. Tomo la palabra de nosotros no damos tarifas, sino que pasamos costos. Me parece bárbaro. Yo lo trato de asociar a otras actividades en las cuales tienen los costos no son públicos, son para utilizarlo en determinados ambientes para el terreno de la institución. Por ejemplo, nosotros tenemos la obra de forraje, y la Cámara Argentina de forraje tiene los costos y difunde un precio sugerido. ¿Por qué lo digo? La mayoría de los indicadores no usan la tarifa de la Cámara porque dicen que es excesiva, Claro. y ahora no tendrá márgenes demasiado grandes y normalmente los precios se negocian de la tarifa de la Cámara, que los actualizan por mes, Cámara menos 10, Cámara menos 12, Cámara menos 15. Pero una persona que entra a la página web y los ve, sabe cuál es la referencia para el mes, el precio sugerido para el mes. Cuando uno difunde el costo, lo único que resta es quién lo hace en menor costo que el costo. O sea, a mí me parece bárbaro. Yo creo que uno cuando va a hablar con una entidad, cuando va a representar un sector, tiene que tener los costos, pero no puede hablar de me parece, que lo supongo, tiene que tener un modelo. Pero para difundir, yo creo que hay que difundir precios. Ahí yo pongo este matiz. Estamos trabajando esto desde hace tiempo con la Asociación de Clínicas de Córdoba y de otras 7 provincias. Vienen de una historia donde en Salta en algún momento publicaron precios sugeridos y se comieron una demanda con Secretaría de Defensa de la Competencia porque dice, ustedes están haciendo colusión. Entonces ahora cuando veníamos en Córdoba y se incorporan las otras provincias, se incorporan con el temor, che, no sé si lo podemos hacer, porque además con Confeclisa nos comprometimos a nunca más meternos en ese terreno. En el terreno de los precios te comprometiste a no meterte, porque eso puede dar lugar a que digas lo que vos estás haciendo estás coludiendo para subir el precio. Ahora, publicar costos de manera transparente y todo esto, no solo que es válido, sino que lo hace el sector de la construcción, digamos, lo hacen distintos sectores, con lo cual lo del precio tiene otros componentes que lo hacen conflictivo. La institución que lo hace puede llegar a tener problemas, está en un terreno complicado. Ahora, en la medida en que uno diga, estos son los costos, acá está la metodología, puesto transparente, discutido entre dadores y transportistas, esto tiene un margen razonable, en definitiva, lo que vos estás marcando con el costo total es la tarifa que debería haber para que se cubran todos los costos, incluyendo la rentabilidad. Y de ahí para abajo mostrás cuál es el problema. Algo estás dejando de pagar. Claro, porque además en tarifa habrá otros componentes. Pero esto de, mira, che, si la actividad se realiza así, estos son los costos, y para que esto sea sostenible, la tarifa tendrá que cubrir eso. Pero frente a defensa del consumidor, vos no estás juntándole la cabeza para decir, che, este es el precio. Es más, en ese caso, si todo el mundo sabe que tomás ese valor de referencia y le restás 15, defensa de la competencia podría decir, che, pero vos estás tirando un precio más alto que el de mercado, vos estás coludiendo para... O sea, es un terreno complejo ese. Es mucho más sano, más virtuoso el de los costos, sabiendo que las tarifas tienen que tener relación con eso.